Hola, estás en Emilius VGS. Hoy te traigo una plataforma que me tiene intrigado. Su capacidad de generar objetos 3D animados es interesante. ¿Sabías que Plask, la plataforma de la que trata este tutorial, permite animar personajes 3D a partir de un video de una persona bailando, caminando o simplemente realizando algún movimiento? ¿Te imaginas todo el potencial que tiene esta herramienta? Acá te contaremos todo el detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Plask es una plataforma relativamente nueva. Hace 2 meses aproximadamente la he visto por Twitter en las cuentas de varios creadores de contenido y me pareció muy importante traerlo al canal. Básicamente por todo el valor que este puede presentar para generar experiencias de realidad aumentada y de realidad virtual. Próximamente sacaré una segunda parte de este proceso de trabajo, así que apoya este video con tu like y comentario. Por el momento todo el proceso es gratuito, quién sabe qué pasará después, así que aprovechemos. Su página web explica claramente qué es lo que uno puede llegar a generar. Y déjenme decirles que el tema de la rapidez es cierto, a pesar de usar un servicio totalmente en la nube. Vamos a registrarnos y a acceder. Esta es la zona de trabajo. De manera predeterminada, podemos ver 4 objetos 3D que por supuesto representan a un avatar, que próximamente será animado. Tenemos el conocido maniquí, un Vanguard, el caballero y nuestro amigo zombie. También podemos darnos cuenta que cada uno de estos tiene ya el esqueleto, o también conocido como armadura, de manera incorporada, es decir, este dichoso esqueleto permitirá que el cuerpo se mueva sin problemas. Esta opción nos permite editar la forma como vemos al personaje. Tiene habilitado los huesos, el mesh y el gizmo. Este último servirá para trazar el movimiento. Si selecciono todo el personaje, veremos abajo la línea de movimiento. Nos acercamos a los pies, y si seleccionamos estos puntos, podemos luego hacer clic derecho y ver todos los puntos de acción, como mover o rotar por punto de anclaje. Si presionamos Position, no veremos ningún punto de movimiento. Esto es porque el gizmo está desactivado. Al encenderlo, ya podemos manipular el objeto. Movemos el pie para un lado y para marcar dicho movimiento en la línea del tiempo, presionamos la letra K. Cada movimiento que realicemos debe ser una coreografía, es decir, el movimiento del cuerpo no es aislado. Si tú mueves el pie al bailar, otra parte del cuerpo también se está moviendo naturalmente. Por eso es clave saber animar para lograr un gran realismo. En mi caso solo estoy explorando. Por supuesto, mi resultado será tan irreal que parece que el objeto se va a romper. Animar es una técnica que requiere horas de trabajo y de dedicación. Lo que ahora brinda Plask es la capacidad de animar tomando como referencia un video, exportando el movimiento y así logrando un resultado fiel. Ahora lo veremos. Debemos seleccionar un video, corto de preferencia. Yo uso la plataforma Pexel para descargar videos de demostración. Busco con la palabra Dance y encontraremos varias opciones. Descarga el que más te guste. Y al regresar a Plask, presionamos el símbolo más y agregamos el video. La plataforma comenzará a importarlo y también a reconocer el movimiento de la persona. Si consideras que la escena es muy amplia y solo quieres un extracto del movimiento, puedes manipular la línea del tiempo y ajustar su extracción. Cuando estés listo, le das clic a extraer. Regresemos a la pantalla inicial. Arrastramos un nuevo modelo. Le damos play y no sucede nada. Date cuenta que no hay ningún keyframe.
Nuestra animación extraída se llama Dance y la encontramos abajo de la jerarquía. Si le agregamos dentro del objeto 3D, automáticamente se agregarán los movimientos. Presionamos cualquier parte del cuerpo y aquí aparecerá. Dale play. El maniquí tiene mejor ritmo que yo. Lo bueno es que aún con la animación ya integrada, puedes agregar más movimientos. Esto lo haces editando la línea de tiempo. Mueve el cuerpo del avatar y presiona acá para guardar el resultado. ¿Qué te pareció este nuevo baile? Prueba y divierte explorando. Eso siempre recomiendo. Y si ya eres un experto, por supuesto que este atajo te servirá para tener un día más productivo. Para exportarlo, solo tienes que presionar clic derecho al nombre del avatar y elegir Export. Conoce todas las opciones de exportación. Y luego lo ejecutas. Mira el resultado. Con menos de 10 megas ya tienes un avatar con un movimiento natural. Lo mejor de todo es que este proyecto puede servir como punto de inicio en tus trabajos de realidad aumentada y de realidad virtual. Si este video es muy bien recibido, haré una segunda parte con Spark AR y Lens Studio, así que comparte, dale like y suscríbete. Y por supuesto, sígueme en todas mis redes sociales para difundir estas tecnologías innovadoras. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.